Bueno, vamos a hacer en realidad una entrevista abierta. Tú me cuentas cómo comenzaste. Bueno, ¿Cómo comenzaste la danza contemporánea? es toda una historia, ¿no? No. Yo en realidad me animé por la danza contemporánea cuando entré a indagar un poco lo que había en el medio de Lima en teatro, porque en ese momento estaba haciendo una terapia y mi psicóloga me recomendó hacer unos talleres de teatro para trabajar un poco mi timidez, ¿no? Que en esa época era perjudicial pues para mí, ¿no? En esa época, ahora no, ahora siento que mi timidez me cae bien. Y comencé a hacer teatro con Mario Delgado en Cuatro Tablas, a tomar unos talleres que era lo que más se acercaba a lo que me gustaba, porque tenía movimiento. Y estuve un par de años ahí y me di cuenta por el entrenamiento que estaba haciendo que recuperaba mi sensación de movimiento, ¿no? Yo estudié ballet muchos años, desde chica hasta un poco después del colegio. Y después de 10 años indago el teatro del movimiento. Y al entrenar empiezo a sentir otra vez el placer y además nunca se me había ido. Lo que pasa es que yo sentía que ya una persona adulta no podía hacer danza porque ya había perdido pues el entrenamiento, ¿no? Y la danza contemporánea yo no la conocía, ni siquiera la moderna. Había estado en otras cosas, ¿no? Entonces, ahí en la experiencia de la escuela en Cuatro Tablas descubro otra vez mi pasión y finalmente encuentro que mi constante depresión hacia algo que estaba buscando, comienzo a sentirla que esa era, ¿no? Y en ese tiempo veo dos trabajos que a mí me emocionaron mucho y me hicieron decidir hacer un vuelco en mi vida nuevamente y irme por la danza contemporánea, ¿no? Y los dos trabajos fueron uno de Wilson Pico, de Quito. Es un lindo bailarín coreógrafo. Cuando lo vi en un solo me emocioné muchísimo y pensé, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y el otro trabajo que vi fue a Morín, Llewellyn Jones, con Mujer Rota, que me pareció bellísimo, ¿no? Y era justamente lo que tal vez yo estaba buscando en silencio tanto tiempo. Y por casualidades de la vida después conozco a Morín y me invita a bailar Mujer Rota. Es prácticamente uno de los primeros trabajos que yo hago. Y ya lo bailaba sola y después puso un trío, ¿no? Y ahí lo bailamos con Maritza Garrido Leca, con Morín y yo, en una versión, porque ella ha seguido trabajando esta versión, ¿no? Y bueno, así empecé y de ahí ya nunca más paré. Un ratito, voy a empezar. ¿Quiénes han sido tus grandes maestros, Mireia? Yo en realidad no he tenido maestros. Mi proceso en la danza contemporánea ha sido más autodidacta, ¿no? Hay personas que han influenciado, obviamente, y he estado con ellas en épocas de mi vida, ¿no? Que me ha alimentado mucho y que aprecio muchísimo, y creo que ahí están también mis bases, a pesar de que yo no he tenido una educación académica. Cuando me encontré con Morín, por ejemplo, yo trabajé con ella, que tenía en ese entonces Danza Lima, trabajé algunos años, y esa ha sido una de mis grandes alimentaciones. Y después, como te dije, con Wilson Pico, en Ecuador, y después me encuentro con otro personaje que es Lucho Muecay, un guayaquileño, que regresa de estudiar en México, y coincide con mi estadía. Yo viví en Ecuador algunos años y coincide con mi época que yo estaba trabajando en Guayaquil. Yo trabajaba en sectores populares, en un proyecto de difusión, de alfabetización,
de prevención de enfermedades, etc. Y hacía estos trabajos por medio del movimiento, muy intuitivamente, ¿no? Investigué mucho sola, tuve la suerte por un lado de encontrarme en una ciudad donde no había danza contemporánea y yo ya tenía el bicho y había tenido algunas clases y había tenido oportunidades también de hacer experiencias conjuntas con gente que quería indagar, investigar. Entonces para mí fue realmente una suerte estar en una ciudad donde no existía la danza contemporánea y que me encontré con este personaje que recién llegaba. Entonces nos unimos e hicimos un movimiento muy grande, ¿no? Que ahora es el grupo Sarao también, ¿no? de Guayaquil, es un lindo grupo. Entonces yo sí he tomado clases con Lucho, he tomado clases con Wilson, he tomado clases con algunos maestros, talleres, pero no he profundizado con un maestro muchos años de seguir su filosofía o sus técnicas, ¿no? Y eso ha permitido también que yo desarrolle una propia tendencia o una propia investigación también, y que me mantenga hasta la fecha en nuevas búsquedas y haciendo propuestas desde mis posibilidades y desde mis necesidades, ¿no? Entonces ese ha sido un poco mi proceso. ¿Y por qué contemporáneo y no ballet? Bueno, yo de chica toda mi vida me motivé en el colegio y en mi casa pensando que lo único que me gustaba era el ballet y vivía enamorada del ballet, ¿no? Nunca pensé que esto se podía hacer una profesión. Nunca me imaginé que una bailarina podía vivir toda la vida siendo bailarina. Entonces, para mí, en la época de infancia y adolescencia, mi mundo era el ballet. Y me alimentaba del ballet, iba a mis clases y bailaba en el colegio, en las funciones, pero pensé que terminar el colegio y ahí se terminaba, ¿no? Y finalmente sigo el ballet después del colegio, pero no era algo que a mí sí me gustaba, sí estaba apasionada, pero a la hora de estar en secuencias o en funciones no me llenaba del todo. Yo sentía que había algo más, ¿no? Y dejé el ballet porque yo me fui de viaje, fui a vivir a Europa un tiempo y allí me dediqué a estudiar historia del arte y otras cosas y lo fui dejando. Entonces ya cuando retomo y la experiencia del cuerpo ya tenía 28 años y para mí era demasiado pensar que tenía que retomar el ballet, ¿no? Porque siempre la exigencia era que tenía que ser muy joven y hacer camino, ¿no? Entonces yo lo descarté sin ningún pesar, ¿eh? Y más bien cuando comencé a ver contemporáneo me identifiqué mucho más, por eso, básicamente. Ahora, porque te da la posibilidad contemporánea de crear nuevos movimientos y el ballet tiene movimientos ya escritos, digamos. Bueno, es que hay una diferencia abismal, no solamente el ballet, el moderno también, ¿no? Y mi opción ha sido básicamente lo que me ha nacido, que es el movimiento que yo puedo dar en el momento que quiero. Y obviamente estudiar técnicas y mejorar corporalmente, básico para mí en esa época para poder tener diccionario y poder crear más. Pero siempre he tendido más a la creación, siempre he tendido más a la improvisación y he disfrutado y me he apasionado más con plasmar movimientos que me nacían y no los códigos que ya existían o pasos que me podía heredar, ¿no? Me he sentido mucho más cómoda con mis creaciones también. ¿Cómo era el panorama de la danza contemporánea que tú encuentras cuando comienzas? ¿Quiénes estaban? Bueno, yo he pasado por varias épocas, he tenido ausencias también, pero en la época que yo descubro la danza contemporánea en el Perú, había un grupo grande, ¿no? que estaba ya bailando, Lili Seni, Morín, habían, sobre todo, ¿no? Empezaba íntegro y regresaba gente también, ¿no? Comenzó a regresar Rosana, Peñalosa, después regresó Morela, Petrozzi, después regresó Pachi Vallerestra, y así, ¿no?
Pero en realidad cuando yo comencé a ver la danza, sí había un grupo de gente que ahora tal vez ha desaparecido un poco, o se han ido también muchos, pero yo veía una presencia de la danza, ¿sí? Definitivamente había mucho más. Y creo que la historia del país, ¿no? La política del país ha tenido que ver mucho en el proceso de todas las artes, no solamente la danza, ¿no? En nuestras épocas bravas la gente desapareció, hay gente que se fue a migrar a otros países, ¿no? Y por otro lado también en otras épocas gente que era buena en danza ha buscado otros campos, ¿no? Que no los ofrecía la ciudad de Lima o el país entero. Entonces sí, creo que hay mucha gente que se ha ido, hay gente que también ha regresado. Y hay gente que ha mantenido una disciplina y una constancia también, ¿no? Y ha estado en los procesos más bajos como más altos, ¿no? Entonces, sí, antes el teatro alternativo y el teatro del movimiento eran fuertísimo. Había una base en Lima de teatro de grupo muy grande. Y eso comulgaba mucho también con la gente de danza contemporánea, ¿no? Que habían uniones también. Habían personajes de teatro que les gustaba el movimiento, como José Enrique Mavila, por ejemplo, ¿no? Que hizo un buen trabajo. Y así, ¿no? Creo que hay gente que desapareció por falta de oportunidades, por falta de... sobre todo por falta de oportunidades, porque a veces también vas procesando tu profesión y no tienes trabajo, ¿no? Y no sabes cómo hacerla tampoco, ¿no? Y entonces, ahora más bien creo yo que hay una fiebre de escuela de educación, ¿no? De talleres, de gente que indaga la danza, gente de teatro, de gente también que la toma como disciplina, pero ha resurgido a nivel de educación. De creación empieza también, pero más fuerte es la cantidad de gente que se está educando en talleres, en clases, que la creación que hay también, ¿no? ¿Qué le falta a la danza contemporánea del Perú para que se consolide como un movimiento? Varias cosas, creo. O sea, yo creo que también las épocas que vivimos ahora, donde las exigencias que dan el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Que te pide un cartón para poder desarrollar tu profesión enseñando en colegios o en universidades, eso no existe. Entonces, por lo tanto, si no existe una institución, una universidad oficial donde se pueda seguir la danza como profesión, no va a desembocar en nada, porque la gente necesita tener cosas sólidas y también saber que en un futuro puede seguirlo como una profesión, ¿no? El hecho de que no exista un diplomado, por ejemplo, hay gente que no se convence mucho. Y hay gente que sí es tan apasionada que va a seguirlo hasta el final, pero se saltea procesos que ya están en la historia, ¿no? Y que vemos fallas, como por ejemplo el poco... la poca presencia de la gestión. Entonces, si el bailarín se educa o el apasionado sale adelante como sea, ¿no? Y llegas a hacer creaciones y todo, pero no está la parte también de la gestión, vas a caer, porque va a costarte mucho también la parte económica, ¿no? Para hacer un montaje se requiere plata, a veces poca, a veces mucha, pero teniendo algo de dinero puedes tener tranquilidad también de investigar y de crear. Entonces eso falta mucho, el conocer la gestión, el conocer ya lo que existe a nivel mundial, ¿no? Para facilitar. Y obviamente no quiero hablar de gobiernos ni mucho menos, porque sabemos las carencias que tienen nuestros gobiernos para darse cuenta que el arte es prioritario en la vida, no solamente del país, sino del ser humano, ¿no? Pero de acá que se dé cuenta, pues pasarán muchos años y podemos morir y morir generaciones, ¿no? Entonces es mejor que el bailarín tenga esta conciencia también y educarse en ambos lados, ¿no? Y la necesidad también de saber reconocer que se tiene que hacer gestión para que los proyectos vayan, para que las investigaciones se den, ¿no? Y
y poder así comenzar a surgir, ¿no? Yo creo que la parte de la gestión también, o de la tranquilidad que puedes tener con una economía, va a hacer que te investigues más, por lo tanto que tu calidad de trabajo sea mejor. Entonces, como los bailarines, hemos sobrevivido a muchas etapas acá, hemos nadado como hemos podido, y tenemos que trabajar mucho para poder sobrevivir a algo. Entonces nos dejamos de lado lo más importante, que es la investigación, ¿no? El análisis de lo que estamos creando, el sustento de las creaciones. Entonces, obviamente, ¿qué resultados vamos a conseguir? Que tal vez técnicamente mejoremos y que tal vez podamos crear en velocidad, pero no con una base sólida de saber lo que estamos queriendo decir, ¿no? En un país como el Perú, que hay mucho que decir también. Ahora, la gente se quiere subir muy rápidamente al escenario. ¿Cómo? La gente, los bailarines ahora se quieren subir muy rápidamente al escenario. Bueno, eso, sí, todo bailarín quiere bailar, obviamente, ¿no? Hay quienes entienden que hay un proceso y que creo que son los que tienen el don y el arte de la danza. La persona que siente que ha nacido para bailar, creo que entiende que tiene que tener un proceso. Y yo estoy casi convencida de eso, ¿no? Más allá de que tu meta sea esa, ¿no? Yo creo que la persona que lo quiere todo fácil es oportunista también. Entonces, se requieren años, ¿no? Años de investigación, y obviamente uno va probando escena en sus niveles también, ¿no? Es importante que la persona que va estudiando la danza se pueda entrenar también creativamente, porque ambas cosas hacen una necesidad del ser humano, ¿no? Entonces, si se equilibra, yo creo que la necesidad de estar en escena se amortigua un poquito también, ¿no? Y sí, yo creo que la idea es estar en escena, obviamente, ¿no? Pero también hay un proceso en que tienes que saber qué poner en escena. Y eso también requiere una madurez, ¿no? Si a la danza le sucediera lo mismo que le sucedió al teatro, es decir, las telenovelas, que han hecho que el teatro básicamente se prostituya, desaparezca y se vuelva casi banal. El aislamiento que tiene la danza no es en algún sentido favorable, porque todavía se conserva como... No necesariamente, o sea, yo siento que las oportunidades que tiene el bailarín acá a veces son más comerciales, ¿no? Y yo creo que un porcentaje alto del bailarín profesional joven en Lima trabaja en eventos, y a veces en nada más, ¿no? Y los eventos son rápidos. En una semana, en 2 semanas ya has creado para algo que puede cubrir la necesidad del organizador del evento, ¿no? Y obviamente hay trucos. Yo puedo dejar al público con la boca abierta con destrezas que están de moda, ¿no? Y que esas destrezas pueden cambiar rápidamente porque ya necesitas otras modas. Entonces, la educación del bailarín puede ser esa, buscar qué está de moda para que el evento pueda surgir y tener contratos. Entonces, como demanda tiempo, eso también, obviamente vas a fijar tu energía en eso y vas a dejar de lado parte de tus procesos reales. Y no solamente eso, sino dejas de lado de escuchar lo que necesitas para escuchar lo que necesitan los otros. Y ahí está justamente el peligro también. Y eso está ahorita en vigencia, ¿no? Y también la televisión, porque hay trabajo a nivel de bailarines de coro, ¿no? Para estos shows. Y hay mucha gente que también trabaja en eso, ¿no? Gente joven. Entonces también... obviamente el bailarín dice, ¿qué hago? Es lo único que tengo, pero no genera gestión para poder hacer un buen trabajo, porque eso cuesta más a nivel de tengo que trabajar más, ¿no? Entonces sí hay también una contaminación grande, ya está ya hace años, ¿no? Y
No sé hacia dónde va a derivar todo esto, ¿no? Pero yo sí creo que hay mucha gente que ve el facilismo porque es la plata rápida. Y también, ¿qué se puede hacer, ¿no? Por otro lado, yo también a veces digo, yo prefiero, no sé, a lo mejor vender algo que prostituir mi arte, ¿sí? Por un lado puedo pensar eso. Por otro lado puedo pensar, bueno, acepto un evento y hago algo de calidad para poder difundir también. Pero en una semana o 2 semanas no puedo hacer algo de calidad. Tengo que engañar también. Entonces es como una bola de nieve, ¿no? ¿Cómo describirías tu proceso creativo? Mi proceso creativo es bien variado, ¿no? He tenido muchas experiencias muy diferentes y creo que tienen que ver con mis procesos de persona también y de dónde me encuentro y en qué me encuentro, ¿no? También tiene que ver mucho con la gente que trabaje. Soy una persona que trabajo con gente que tiene disposición a trabajar y a investigar. No necesariamente busco gente que tenga un nivel técnico extraordinario, sino que tenga más bien algo que decir y una mirada que me produzca algo, ¿sí? Las miradas cambian también, ¿no? Entonces, a veces esa junta de gente con mi propio estado hacen una lluvia de ideas, una lluvia de necesidades, una energía vibrante que desemboca algo. Entonces yo siempre aprovecho eso, o por lo menos me dejo fluir hacia eso, ¿no? Más allá de lo que piense, más allá del tema que quiera hacer, más allá de la estructura que pueda haber creado, porque sí tengo una tendencia a la improvisación en base a algo, ¿no? A veces lo veo muy claro, a veces no, estoy perdida hasta mucho tiempo, hasta que me comienzo a encontrar. Y para mí es como volver consciente al grupo inconsciente, de una necesidad de decir en conjunto, básicamente, ¿no? Y de ahí, después de esa etapa, empiezo a buscar un orden, y un orden que a veces lo llevo a guión, no estructurado por, no un texto, sino momentos, ¿no? Y cada momento además tiene su propia estructura, pero sí uso, como mi investigación y mi pasión va más hacia la fusión de la danza y el teatro, y tengo una necesidad grande, he tenido siempre la necesidad grande de buscar lo que es la metáfora, la simbología, ¿no? Y sobre eso he creado un poco mis obras, y a veces con énfasis sobre la metáfora en sí, y a veces no, perdidas a que el movimiento me lleve a la metáfora también, ¿no? Y cambio, por épocas cambio, pero mantengo por lo menos una necesidad de traducir el sentimiento común en algo, ¿no? Me puedo inspirar también en una novela, me puedo inspirar también en una precisa situación, pero siempre caigo en lo mismo, o sea, en lo mismo en que hago como un estudio de mi persona en mi vida y trato de identificarme en los bailarines también, o que ellos se identifiquen en mí, ¿sí? Entonces, sí tengo como una presencia muy grande de la psicología también. La psicología que después despunta en personajes, ¿no? Sobre todo en interrelaciones de personajes, pero ahí está presente siempre el tema de una infancia, por ejemplo, ¿no? Que parece que en la infancia las experiencias no se olvidan nunca, por más que estén escondidas, ¿no? Y la danza lo que hace es sacarlas. Entonces al sacarlas yo descubro, me voy redescubriendo siempre y voy entendiendo mi parte psicológica también, ¿sí? Pero de esto lo aprovecho para hacerlo teatralmente, ¿no? Y en movimiento. Pero mis creaciones, por lo menos, a veces me fijo con un personaje, a veces me fijo con algo que quiero decir porque estoy fastidiada, ¿no? Sobre algo preciso. Generalmente son
como sacar, ¿no? No lo tomo a veces, ya, yo quiero hacer este cuento porque me encanta. Generalmente no es así. Es porque el cuento me ha hecho mover un montón, o porque me he sentido, como que se me salió una lágrima, o porque me ha dado rabia, o porque suscita una emoción fuerte, básicamente por eso. Y de ahí meto a mi mamá, a mi tía, a mi hermana, al novio, a la amiga, hasta los perros. Entonces, y también a las experiencias de los otros, ¿no? Y después va saliendo. Yo creo que el que investiga y el que sustenta su investigación, por lo menos cuando yo lo he hecho así, he tenido placer en el resultado. Por más que tenga conciencia de que el resultado no era lo que yo esperaba o no me guste tanto, a veces los procesos son mucho más lindos, más emocionantes, más vibrantes que el propio resultado. Y creo que en esa está la creación, en disfrutar lo que es tu proceso. El resultado, bueno, esto es lo que salió, te lo entrego. Sí. Te escuché decir una vez que la danza, si no bebía de otras artes, de otras disciplinas, estaba destinada a morir. Sí, hay muchas opiniones, ¿no?, sobre cuál es el futuro de la danza. Yo he escuchado a mucha gente de arte que dice, la danza no tiene futuro, ¿no?, si es que no se une con otras artes. Yo también pienso que hay que recrearla, obviamente. La danza da para todo. O sea, tú puedes ahora, en estas épocas todavía más, donde puedes llevar tus movimientos hacia cualquier cosa, ¿no? Y puedes alimentarla con el circo, con el teatro, con la acrobacia, la puedes alimentar con el cuento, el teatro, los malabares, hasta con cosas mínimas, ¿no? La poesía, la puedes alimentar con todo. Y hay que alimentarla, por supuesto, porque si no, yo creo que en todas las artes tienes que alimentarla, porque si no, se volvería, al ser ya arte, conjuga con todo, ¿sí? Que sea especialista es otra cosa, o sea, la especialidad es el movimiento, ¿sí? Pero yo en mi movimiento estoy pintando también, por lo tanto, sé algo de dibujo, de pintura, ¿no? Estoy esculpiendo también, estoy dando palabras con mi cuerpo. Entonces, todo se va tejiendo, ¿no? Y si yo me alimento con las otras artes, obviamente tendré mayor capacidad de plantear mi estructura coreográfica hacia lo que quiero hacer, ¿no? Es ser curiosa hacia todo, ¿no? Hacia todas las demás artes también. Y yo particularmente sí, me encanta. A veces he hecho montajes en que he fusionado el circo como jirafa urbana por el elenco en sí, ¿no? Porque habían personas que, como Miquel de la Rocha, que está en circo, como Margonina, que tiene una pasión por el trapecio. Entonces a mí eso me motiva cuando la persona tiene una pasión de una investigación. Entonces, si yo en un momento me junto con alguien que canta criollo y que su investigación es apasionada, es muy probable que mi cuerpo comience a vibrar y que quiera unirme a esa experiencia. ¿Por qué no? ¿Sí? Ahora, el hecho de que la gente de teatro llame a bailarines para que les hagan la coreografía, la gente de circo llame a bailarines para que les enseñen movimiento, etc., ¿no probaría exactamente lo contrario? Que es decir, que todas las otras artes sin la danza no podrían sobrevivir. Bueno, sí, o sea, no es que no podrían sobrevivir, pero es que son necesarias, sí. Porque el actor hace coreografía en una escena, más allá de que no use movimientos sofisticados y que solamente camine, pero al estar caminando ya se está moviendo, al estar accionando ya se está moviendo. Entonces, obviamente eso ya es movimiento, ¿sí? Ni qué decir del circo, que todo es movimiento, ¿no? Y por más que en el tiempo sea, o que existan artes precisas como la acrobacia, el trapecio y especialidades, todo es movimiento. El bailarín domina el movimiento,
Por lo tanto, conoce los principios que conocen los actores, los acróbatas, conocen los principios que conocen los malabaristas, los bailarines hasta clásicos también, por más que sean técnicas diferentes. El bailarín contemporáneo tiene la propiedad de tener una conciencia absoluta del cuerpo. Depende cómo te prepares hacia dónde quieras ir. Entonces, claro, el teatrero llama al bailarín para que le haga una coreografía porque el teatrero no sabe coreografiar. ¿Sí? O sea, hay gente que sí intuye. Hay grandes directores que dirigen sus obras con batuta porque el teatro tiene un ritmo y el ritmo es prioridad. ¿Sí? Y el ritmo no solamente le pertenece a la danza, le pertenece al ser humano. Y también el juego en el espacio de cómo entro y cómo salgo, eso ya es coreográfico. Y hay directores exquisitos que saben manejar ese código y que son coreógrafos, entre comillas, ¿no? Pero hay gente que no. Hay gente que no intuye, que no se ha desarrollado en eso, que simplemente se ha fijado a entrenar al actor o a dirigir la parte de actuación nada más y de sacar los sentimientos bien, pero desconoce las otras cosas. Yo creo que un director tiene que conocer un poco de todo. Bueno, qué suerte que no conozcan porque así tenemos trabajo también, ¿no? Pero sí, la danza es necesaria en todas las artes, en la pintura también, inclusive en la arquitectura, en las otras profesiones. ¿Sí? El uso del espacio, el bienestar corporal, que es toda una línea, ¿no? La psicología, ahora también, ¿no? El movimiento, existe la danzaterapia y otras técnicas, ¿no? Pero está visto ya que el movimiento es todo, es todo. Entonces, obviamente, si tú te preparas y enfatizas tu educación en danza contemporánea, vas a abarcar mucho de ese campo y las otras artes se van a alimentar de eso. Sí, sí. ¿Cuál es tu línea dentro de la danza? Bueno, a mí me gusta jugar con los personajes. Me gusta las acciones también, ¿no? Me gusta el movimiento que pueda traducirse a simbologías. Me gustan las imágenes que digan algo. Por lo tanto, me gusta lo teatral también. Me encantan las destrezas, los retos también. Me gusta también la parte del circo. ¿Sí? El circo por la magia que tiene, por esos personajes que son completamente marginados también. Me encanta. Entonces, sí, yo también por la idea de un poco mi personalidad en mi proceso, que ha hecho que tal vez me reprima mi educación también en un colegio de monjas, ¿no? Muy fuerte, educación religiosa, sistema también, proceso de mis épocas, ¿no? Por suerte llegaron los 70s, pero la base de mi educación fue muy rígida. Entonces yo me he contenido y me he reprimido mucho, mucho. Entonces en la danza y en jugar a los personajes yo he encontrado pues un gran placer de ser todo lo que no he podido ser tal vez, o de seguir siendo cosas que tengo que contener en la calle por cuestiones de cordura tal vez, ¿no? Entonces sí, como que me siento más cómoda entrando en todas estas posibilidades que te da el vuelo del personaje en la danza, que es un poco diferente a veces al del teatro también, ¿no? Depende, pues depende. Pues nosotros podemos volar más al inconsciente y atrevernos a hacer más locura, entre comillas, ¿no? Y personajes estrafalarios, personajes que no existen también, ¿no? Nos podemos acercar más a toda la estructura del animal y de inventar cosas. Entonces, en eso me encuentro comodísima, muy cómoda. Me encanta entrar en esa locura, ¿no? Sí, entonces mezclo mucho lo que es la danza, el teatro y las magias de otras artes, ¿no? Cuando eres niño jugabas al manicomio. Ah, sí. Es que, cuando yo cuento eso, la gente se sorprende un poco porque dices que es raro que una niña juegue al manicomio, ¿no? Pero yo tenía una razón de jugar al manicomio,
Obviamente, yo tenía un tío que nos llevaba de paseo los domingos al manicomio, no solamente a mí, a mis hermanos y a mis primos, ¿no? Entonces, claro, yo cuando de vieja me he dado cuenta que es muy probable, seguro, no le he comentado ni le he preguntado a la familia, que este tío tenía un pariente ahí, obviamente que iba a visitar, ¿no? Y de pasada nos llevaba a todos porque era, no sé cómo se organizaba la familia, a lo mejor un domingo le tocaba a un tío, a lo mejor otro domingo a otra tía, ¿no? Pero yo he tenido una vida familiar muy, muy rica, compartiendo con las hermanas y hermanos de mi papá, ¿no? Y mi mamá. Entonces teníamos muchos primos. Y claro, los paseos de los domingos al manicomio eran alucinantes. Yo tengo imágenes de recuerdo que no son traumáticas, sino al contrario, muy divertidas, porque hacían fiestas las locas y se vestían y se disfrazaban porque exageraban en su locura, ¿no? Y bailábamos con ellas, ¿no? Pero veía también otras cosas muy fuertes, ¿no? Entonces, claro, llegaba el sábado, que era el día de vacaciones de colegios, y era jugar al manicomio. Entonces sí tenía una razón de ser, pero me he pasado muchos años jugando al manicomio, sí. Y sigo. ¿Cuál crees que es tu mayor aporte en la danza contemporánea? Bueno, mi mayor aporte depende, ¿no? Aporte para mí misma, aporte para el medio con el que trabajo, ¿no? O aporte a nivel de país, no sé, creo que me he dedicado a la enseñanza como gran porcentaje de mi energía, ¿no? Y creo que cualquier maestra ya es un gran aporte a todo, ¿no? Ser maestro es muy complicado, hay que tener una dedicación especial, ¿no? Sobre todo por cómo es tratado el maestro en este medio, ¿no? Como la última rueda del coche, y en realidad los maestros deberían ser la primera rueda, porque de eso depende todo, ¿no? La educación es la base de todo y es lo que más necesita nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado sí ya es un gran aporte, que me haya dedicado con seriedad a una enseñanza, a poder transmitir a los alumnos en general mis procesos y lo que siento con esta profesión, ¿no? Y después creo que a nivel ya de propuesta de investigación, creo que es mi fusión. La fusión de la danza y el teatro, creo que hay poca gente que la investiga en este medio, y creo que sí hay mucha gente curiosa y que se me ha acercado para entrenar e investigar juntos con esas fusiones, ¿no? Y también he trabajado mucho con el teatro. Y gracias a eso también, que me han llamado mucho, yo he podido desarrollar un entendimiento de cómo se mueve el actor y poder crear en cuerpos que no se entrenan rigurosamente algunos entendimientos precisos para que puedan proyectar y puedan corregir ciertas líneas y moverse con el placer que pueden ellos tener con sus propios cuerpos, ¿no? Entonces esos desarrollos creo que sí, yo me los he alimentado gracias a las oportunidades también y a las escaseces, como en el caso de la enseñanza. Y eso me ha alimentado a mí y a la vez creo que yo he podido alimentar a otros. Danza y edad. No hay edad para la danza. Sí, pues yo creo que ahí tendríamos que hablar de un montón de cosas del sistema, ¿no? Que rebota la profesión. La gente en la televisión es exigida hacerse cirugías plásticas para poder tener algunos años más trabajando en la televisión, sobre todo en lo que es imagen, ¿no? Novelas, noticieros, qué sé yo, hay tantos programas que te exigen y te pagan pues estas cirugías para que puedas sobrevivir algunos añitos más. Y eso es
O sea, eso es pues, parte de lo que el sistema manda, ¿no? Que es agotador realmente, ¿no? Porque en realidad, si bien a estas alturas, en estas épocas, el adulto ha tomado posesión con énfasis de sus sabidurías y de sus experiencias, ¿no? Más en otros países que acá obviamente, y que ya no es que la tercera edad pues tienes que estar sentada, postrada, mirando la ventana y el vacío, ¿no? Yo creo que eso está probado, que la gente tiene mucho más capacidad de acción en general, ¿no? Y de mente también, de reflexión y todo, ¿no? Pero eso parece no haberlo entendido mucha gente, entonces la exigencia de ser joven es bien fuerte, ¿no? Entonces, claro, la oportunidad de trabajo es menor. No, en la danza todavía se centra que la gente joven es la que tiene que dar cara, ¿no? Porque tienen cuerpos más bellos y rostros más bellos, ¿no? Ese es un rollo con el que hay que no comenzar, sino seguir haciéndolo así, ¿no? Yo creo que más adulta eres, mejor puedes expresar, mejor cosas puedes decir, mejor puedes moverte también, si llevas un buen entrenamiento, ¿no? Personalmente, yo siento que me muevo mejor que antes, que tal vez he descartado ciertas destrezas por una cuestión de que me cuido también, y porque no me provoca tampoco estar haciendo piruetas por hacer piruetas. Entonces he encontrado también otras calidades, he encontrado otros personajes. No solo, cada edad tiene algo que decir. Y yo creo que más adulta tienes más cosas que decir. Por lo tanto, a nivel creación me siento mejor. A nivel de que mis movimientos comienzan a fluir mejor, sí, más todavía. ¿Por qué? Porque tengo más cosas que decir, simplemente. Entonces, no, yo eso de la edad es una cosa que a veces ni la... no me estaciona a pensar mucho porque yo me siento joven, ¿sí? No tengo pesares, o sea, sí tengo conciencias, que es otra cosa, porque tampoco me voy a poder decir soy una jovencita, ¿no? Y voy a decir cosas de una jovencita. Pero sí tengo muchas cosas que decir y espero seguir teniendo más cosas que decir. El problema, yo me salvo, porque por suerte soy creadora y me coreografío y me invento cosas para mí. Pero es bien difícil que el resto de gente me llame a hacer algo o me inviten a un evento comercial, porque obviamente ahí no tengo oportunidad por vieja, ¿no? Y tampoco en ciertos trabajos donde quieras, qué sé yo, hay tantas cosas que yo desconozco y que tampoco quiero entender, ¿no? Pero hay gente que ha muerto en la danza por edad, porque ha sentido rechazo también, ¿no? El ballet, o sea, a cierta edad ya mueres, porque bueno, esa es la línea del ballet, pero en la contemporánea no, o sea, mientras tú puedes tener un cuerpo y decir algo, por más dificultades que tengas, puedes decirlo de alguna manera. Por suerte la danza contemporánea es así, sí. Y por último puedes seguir creando también, si es que no quieres moverte, porque tal vez tienes muchas dolencias o que ya no te provoca, que existe también, ¿no? A mí me provoca siempre más que educar o que dirigir o coreografiar, ¿no? Me provocan siempre más bailar, siempre. Entonces, mientras pueda bailar, pues a bailar, ¿no? ¿Hay una danza contemporánea de identidad peruana? Han habido intentos, y yo creo que hay personas que sí, han concentrado por épocas o por lo menos han intentado concentrar más su mirada dentro del Perú, ¿no? Yo creo que sí hay a nivel urbano, eso sí, todos, casi todos, porque por más que hemos heredado algo fuerte de técnicas extranjeras, ¿no? Yo sí creo que la gente comienza a pulir ya, creo que se comienza a dar cuenta que no hay una necesidad de seguir técnicas importadas o modernas, ¿no? Depende de la línea que quieras escoger también, pero yo sí creo que la mayoría de gente que crea en Lima crea en base a una realidad, por lo menos de su personalidad en una ciudad, ya sea temas urbanos o temas psicológicos o inspirado en algún autor peruano, sí hay, ¿sí?
Y hay gente que por épocas ha tratado también de encontrar en las danzas peruanas una inspiración, pero por ahí como que todavía no cuaja, ¿no? Creo que el más sólido de los trabajos es el de Milenio, ¿no? De Pucho, con su grupo Milenio, que ha hecho una investigación de las danzas negras, de las danzas afroperuanas, y ha mezclado la danza, un poco de danza contemporánea, un poco de danza afroperuana con teatro. Entonces sí hay una investigación ahí rica, ¿no? Y creo que ahora hay gente que se preocupa un poquito más, pero todavía no. Íntegro también ha hecho una investigación y creo que tienen una mirada, ¿sí? Han tenido una mirada, no sé ahora en qué están, ¿no? Pero yo misma, ¿no? Siempre mirando las marineras, sí, pero todavía no ha habido. Yo personalmente quisiera entrar en una investigación, necesito tiempo y dinero también para poder plasmarla, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una exigencia de que la gente entre a estudiar y a conocer lo que es la danza peruana. Ya tienen que irse por ese lado también para poder el cuerpo meterse en nuestras raíces un poco y ver que en las acciones puedan salir otras cosas también, ¿sí? Pero yo creo que no hay, a nivel general, o sea, hay como chispas, pero a nivel general la identidad de la danza todavía está nadando. Todavía hay rezagos de Martha Graham, todavía hay rezagos de cosas modernas, de Cunningham, de Limón, todavía, que no me parece mal, porque para todos tienen que haber cosas, ¿no? Pero todavía no hay, a nivel grueso, un movimiento que tú digas identidad peruana. ¿No? Identidades personales, sí. Ahora, lo que hay es investigaciones a nivel temático, ¿no? Pero ¿hay alguna investigación o alguna propuesta o alguna búsqueda de un trabajo de cuerpo para el cuerpo peruano, para el cuerpo más andino? Porque digamos que las técnicas estas de Mont Graham, las extensiones, estas son como absurdas en el cuerpo. Bueno, el mismo ballet, ¿no? Pero sí, o sea, no son danzas que nos pertenecen. Pero lo que pasa es que el peruano pues es muy mezclado. O sea, hemos tenido a lo largo de nuestra historia mucha migración. Entonces, nosotros tenemos muchas tendencias de españoles, de italianos, sobre todo, y de orientales también. Entonces, el cuerpo del peruano es muy mezclado. Y en Lima se ha centrado mucho más la migración. Entonces, yo misma soy hija de un italiano o una peruana, ¿no? Entonces, todos tenemos de español, de alemán, de no sé qué. Entonces, los cuerpos como que se han globalizado también dentro de la ciudad. Ahora, si hablamos del altiplano, y es otra cosa. Sí, definitivamente. Yo no me imagino pues a un puneño con mallas de ballet, teniendo danzas tan preciosas, ¿sí? Entonces, es como... a cámara lenta en la historia es como lo que pasó con los españoles cuando vinieron y nos implantaron el catolicismo, ¿sí? O sea, nos dijeron esto es la única verdad y toda nuestra religión, o sea, todas nuestras creencias místicas fueron desapareciendo, ¿sí? Y en la Sierra de hay un montón de evangelismo y catolicismo. No se ha mantenido, salvo las recuperaciones, ¿no? Estas cosas que hacen que se recupere la conciencia, pero en realidad, si te pones a pensar en cámara lenta, igual pasa con las artes importadas, ¿sí? Entonces, viene el ballet, se apodera y le quita investigación a lo que podría ser nuestra danza. Viene la danza moderna y claro, yo me identifico mucho con la contemporánea, más que con nuestra danza andina, porque soy más urbana. Yo no me veo bailando un huayno, pero sí una marinera, porque soy de la costa, ¿sí? Pero entonces eso yo creo que con la historia ha habido como muchos baches y ha habido pérdida de identidades, ¿sí? Ha habido mucha confusión y también la gente de la sierra, de la selva, migró mucho a Lima en las últimas 2 décadas, entonces como que resultados hay, porque está la chicha, porque están otras danzas, ¿no? Pero
sí, como que ha habido mucho polvo, ¿no? Entonces, yo creo que ahora es hora del orden, de comenzar a ordenar un poco. No está mal la globalización mundial, pues está bien abrir fronteras, pero también está bien saber de dónde son las cosas y poder también tomar esas bases, ¿no? Pero ya no, bien difícil ya, porque tal vez por esos lados sí sería interesante que se recupere una cosa y que no sea solamente lo tradicional, sino a partir de lo tradicional, hacer todo un movimiento contemporáneo, yo creo que sería, y puede que esté habiendo investigación, puede ser que ya esté habiendo, yo desconozco, estamos muy divorciados todavía, la centralización nos mata para la comunicación de afuera y casi nunca podemos salir a investigar tampoco hacia nuestras otras provincias, ¿no? No hay trabajo tampoco. Entonces hay mucha gente que nos llama de provincias para venir acá a estudiar. Lo encantador sería poder ir allá a investigar, ¿no? Y obviamente con una mirada local, no de imponer lo que existe en el mercado, sino de lo que tienes, experimentarlo y fusionarlo y sacar un polvo nuevo, ¿no? El otro día escuché decir una persona que decía que la riqueza de nuestra comida era el resultado de nuestra promiscuidad, es decir, de nuestra capacidad y facilidad para mezclarnos con todo el mundo, con todo, ¿no? Sí, pues, chicha es eso, ¿no? Y yo creo que si el proceso de historia del Perú nos ha llevado a eso, está bien. O sea, no es que yo comulgue con todo, ¿sí? Pero hay como dos líneas, ¿no? El sistema ¿no? te va metiendo y también hay una parte que tiene que ver mucho con la alienación, ¿no? Que hace que la educación y la mirada pues sea distorsionada y no veas hacia adentro sino hacia afuera mucho. Entonces, eso es un caos. Pero lo otro, de que realmente de mezclar y todo, sí, porque así está el mundo también. Entonces ya las pertenencias como que... La música se fusiona mucho, el cajón peruano está en todo el mundo. Y ojalá estuvieran también nuestras raíces. Yo creo que ahora la música peruana ha comenzado a hacer esto también, ¿no? De encontrar otras inspiraciones. La literatura también, ¿no? Entonces, yo creo que la danza va a tener sus momentos también. Hay que... O sea, una cosa es lo que está de moda, lo que te exige el sistema, lo que hay lo que puedes vivir y hay demanda, y otra cosa también es qué necesidades tienes internamente, qué necesidad tiene el inconsciente colectivo de un pueblo o del mundo en general, ¿no? Son dos cosas diferentes. Es como la gente que tiene conciencia de la ecología y la gente que tira la basura al piso, ¿no? Entonces, sí creo que hay que tener conciencia de que esto existe y tratar de dejarlo, ¿no? que vaya tapándose un poco y resurgir con lo otro. Es muy difícil. Yo creo que ahí manda pues gobiernos, manda la política mucho también, los cambios sociales, ¿no? Es muy difícil. Pero yo sí creo en la concentración personal, que por lo menos desde tu lado personal puedes unir energías, y esa energía existe a nivel inconsciente colectivo también, y eso puede mandar algo fuerte también. Entonces, todo está en la calidad humana también. Sí, muy complicado, muy complicado, muy complicado. Y para terminar, Mariela, la danza como arte, danza contemporánea en relación con su actualidad, es un acto político. O sea, hay reflejos, ¿no? Como todo tiene que ver con el reflejo de la política. Ahora, que tú estés haciendo política no necesariamente. O sea, yo creo que el arte tiene que ver más con una sensibilidad, con una verdad. Puedes comunicar algo político, eso sí. Tienes como comunicador que eres, artista comunicador, tienes la responsabilidad
de comunicar cosas para que la gente se identifique, para que la gente reflexione, para que la gente haga cambios. Esa sí es la responsabilidad, ¿sí? Para que la gente se emocione, vibre, que pueda sacar sus partes muertas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de vibrar ya es un buen logro, si haces vibrar a alguien, porque hay gente que no vibra por nada. No, pero yo sí creo que esa es la responsabilidad del artista, pero que sea político, puedes hablar de política, responsabilidad social sí, ¿no? Y si social tiene que ver con lo político siempre, no sé, yo soy medio ignorante en esto, a mí no me gusta meterme en la política, pero sí siento conciencia, porque obviamente una va con la otra, y me interesa la política porque sé que hay una resonancia hacia todo lo demás, ¿no? Pero por lo menos yo siento que como comunicadora, por medio de mi cuerpo, tengo que ser responsable de lo que digo también. Y no puedo pues estar echando flores o hablando de la doncella del Prado, ¿no? Cuando puedo comunicar cosas que tal vez no hagan cambios radicales, pero por lo menos alguito, ¿no? Alguito de decir esto, de identificaciones, ¿no? De reacciones y reflexión. Muchas gracias.